Buenos días. Primero quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, de los rectores, de todas las universidades del país, universidades públicas. Agradecerle a Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, que acude no solo por su responsabilidad en esta materia, sino también como representante del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo. Gracias, doctor Luis Armando González, que es el secretario general ejecutivo, con quien realizamos los pormenores de esta reunión, y también el rector de la Universidad de Guerrero. Gracias por la presencia, que tiene que ver su cartera con la responsabilidad que hoy vamos a compartir. Gracias, Javier. Está con nosotros, que invité a esta reunión tan importante, la diputada María de los Ángeles Ballesteros. Ella es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Está el diputado Erubiel Ávila Villegas. Él es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Está la diputada Marilyn Gómez Pozos, que es muy importante porque es la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y también por la responsabilidad del evento está el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta reunión es en ocasión para una firma de trascendencia. Es un acuerdo nacional que vamos a suscribir con todas las universidades por la rendición de cuentas y transparencia de las universidades públicas de México. Voy a pedirle el uso de la palabra, que haga uso de la voz, en primer término, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Por favor. Muchas gracias, coordinador. Saludo a todas y a todos. Sin lugar a duda, un honor estar aquí presente en este evento tan significativo. Este espacio donde unimos corazones y mentes quienes estamos preocupados por el bienestar de México, en concreto el Poder Legislativo y ustedes que están al frente de las instituciones de educación superior. Saludo obviamente al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. Gracias por propiciar estos espacios y hacer del Poder Legislativo un poder dinámico, un poder que está realmente involucrado. Felicito y saludo por la iniciativa al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general de la ANUES, por el esfuerzo continuo, y a mi amigo, sin duda, al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario. Gusto saludarlo y bienvenido. De tal suerte que, como se puede ver, está aquí presente el Ejecutivo, el Legislativo, pero también la Academia. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Sin duda que estamos aquí dando un paso histórico. Tiene mucho peso. Con la firma de este acuerdo por la rendición de cuentas y transparencia de las universidades públicas, damos muestra a la nación del compromiso inquebrantable que tenemos los aquí presentes por la transparencia, pero también por la austeridad. Para ponerlo en justa dimensión, el presupuesto asignado de esta Cámara de Diputados es a la educación pública superior
alcanza los 123,000 millones de pesos para el ejercicio 2025 y llega a más de 244 instituciones de educación superior que en el subsidio público encuentran su principal fuente de financiamiento y es en beneficio de casi 5,400,000 mexicanos. La intención y la interacción entre la Cámara de Diputados y la NUIS comenzó desde 2007. Desde entonces, la NUIS y las universidades que reciben fondos federales nos presentan en la Comisión de Vigilancia sus estados financieros auditados por auditores externos. Esto se reforzó en una segunda etapa desde 2012, cuando la Auditoría Superior de la Federación comenzó a hacer auditorías ya a cada una de las instituciones que recibían principalmente más recursos de la Federación. Y es a partir de ahí lo que yo llamo la primera etapa de la fiscalización a instituciones de educación superior. Lo que estamos construyendo aquí es un segundo piso, un segundo nivel hacia la institución, donde estamos haciendo dinámica la interacción. Hay áreas de oportunidad que vislumbro en el corto plazo. Desde la primera etapa de fiscalización, que ya di recuento, se detectó que muchas de las instituciones auditadas, lejos de incurrir en daños patrimoniales, lo que tenían era falta de capacidades técnicas, desconocimiento de los criterios necesarios y las reglas de operación de cómo ejercer el gasto público, y a la hora de reportarlo, lo hacían de manera eficiente, lo cual en una primera etapa generaba observaciones mayúsculas. Pero desde 2015 la NUIS ha hecho un esfuerzo por ir capacitando precisamente y fortalecer estas capacidades técnicas. Hoy, con la firma de este convenio, lo vamos a hacer también a través de la Cámara de Diputados. A través de este convenio se va a fortalecer esas capacidades. Y también hay que decirlo, no obstante que se ha estado haciendo una capacitación continua, tenemos que destacar o resaltar más que destacar que existe un área de oportunidad enorme. Siguen vigentes y observados más de 7,000 millones de pesos que se les han asignado a las universidades. Y la intención de este tipo de acuerdos es precisamente contribuir a que esos montos observados sigan disminuyendo. ¿Por qué? Porque si hay un ejercicio transparente y de rendición de cuentas, genera confianza. Confianza a la ciudadanía. Estos programas de capacitación serán parte del convenio marco. Otro objetivo no menos importante es buscar un acuerdo general de austeridad y ahorro en las universidades públicas, lo cual se va a lograr optimizando recursos humanos, materiales y financieros, atendiendo a la demanda social de mayor eficacia en el gasto público, pero nunca, y menos en educación superior, sacrificando la calidad. Es importantísimo porque ustedes son los que están preparando a las nuevas generaciones. Y por último, este acuerdo genera un canal idóneo de negociación para la discusión del presupuesto público. Qué bueno que está aquí la diputada Merelín, presidenta de la Comisión de Presupuesto, porque al tener esta interacción, al hacer vigente este convenio, pueden sentir las universidades públicas que pueden tener aquí un canal idóneo de negociación con los diputados, que somos los únicos facultados para asignar el presupuesto de la Federación, de tal suerte que podamos interactuar con el Ejecutivo a través de la Secretaría que encabeza y la subsecretaría que encabeza Ricardo Villanueva, de tal suerte que a medida que hagamos vigente este acuerdo tan trascendental, vamos a lograr una educación de mayor calidad. Que quede claro que estamos aquí no solo para supervisar, sino para acompañar y para construir. Este es un día para recordar y un día para reafirmar que trabajando juntos podemos lograr lo que antes parecía imposible. Muchas gracias. Gracias, diputado Javier. También nos acompaña la licenciada Marta Sánchez Arroyo. Ella es auditor especial de cumplimiento financiero, que viene en representación del auditor superior de la Federación. Bienvenida. Carlos Iván
También Carlos Iván Moreno, él es director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Y la doctora Leticia Jiménez Zamora, también bienvenida Leti. Y el doctor José Jafet Noriega Zamudio, también bienvenido. Le voy a conceder el uso de la palabra al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIS. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto que finalmente hayamos podido lograr este momento importante que el diputado Javier Herrera señalaba, yo creo que con mucha razón, de histórico, en efecto. Por eso quiero agradecerle mucho al doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, el respaldo que nos ha dado para la realización de este evento. Saludo también a Ricardo Villanueva, nuestro subsecretario, a las y los diputados integrantes de esta mesa y al doctor Javier Saldaña, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y además presidente de la Comisión de fiscalización de nuestra ANUYES. Gracias, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias especialmente a Javier Herrera porque hemos estado trabajando conjuntamente desde hace ya varios meses, haciendo todos los arreglos necesarios para que hoy podamos efectivamente firmar este importante acuerdo. El acuerdo que hoy suscribimos es una convergencia de intereses y voluntades en torno a las responsabilidades de rendición de cuentas de las instituciones de educación superior, además de ser un proceso ejemplar de transparencia y de sujeción al escrutinio de la ciudadanía en torno a los recursos públicos que reciben las universidades públicas del país. Quienes abrazamos la idea de llevar adelante este acuerdo, consideramos su necesidad con base en tres aspectos que consideramos importante relevar. En primer lugar, la convicción que tenemos en las universidades públicas mexicanas de que el imperativo de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que recibimos del erario debe, y así ha sido desde hace muchos años, ser práctica cotidiana en la administración de nuestras instituciones, esencialmente porque constituye una obligación de los órganos del Estado mexicano que tenemos con las y los contribuyentes, pero también y sobre todo porque implica un compromiso moral con el pueblo de México, que es de donde salen estos recursos. En segundo lugar, el papel prioritario que la educación superior juega como vínculo indispensable entre la formación del talento que el país necesita, como lo decía el diputado Javier, y las prioridades del desarrollo nacional, lo que la torna en sí misma un proyecto estratégico. De verdad, nosotros tenemos la convicción de que la educación superior se vuelve, como muchos otros de los proyectos que están destinados al desarrollo del país, uno estratégico precisamente para lograr estos fines. Y eso, desde luego, eleva esta obligación de rendir cuentas hacia el plano superior de tener que demostrar no solo en qué se gasta el presupuesto, sino cómo se gasta, para qué se gasta y en quiénes empleamos en las universidades el dinero con el que trabajamos. En tercer lugar, también es necesario afirmar la convicción de que las universidades, y ellas dentro del conjunto del sistema de educación superior, son el más importante entre los instrumentos de movilidad social, así como de promoción y soporte al desarrollo del país, lo que implica asimismo una responsabilidad superior con el vínculo que tenemos y que debemos conservar intacto con el pueblo, con nuestras comunidades, con la expectativa que les generamos, cuyo cumplimiento cabal es la base de la legitimidad que hoy nos coloca entre las instituciones más confiables, las más valoradas por la gente, lo que demuestra que el pueblo sigue confiando en sus universidades, quiere a sus universidades. Por ello, las IES no podemos y no queremos ser factor de desigualdad.
Por el contrario, en la lógica de reversión de las políticas de exclusión que imperaban en el pasado y hacia la transformación social, queremos ser uno entre los principales dispositivos de igualación social y garantía, asimismo, de equidad, de respeto de la dignidad humana y de nuestros entornos. Hacer en los hechos realidad el que la educación superior sea efectivamente un derecho humano. Es importante comentar que hoy por hoy las prácticas administrativas de nuestras universidades se están profesionalizando. Gracias a las alianzas que mantenemos con asociaciones hermanas como la Mereyaf y como la MOCBIES, cuyos titulares están aquí presentes, las administraciones universitarias han ido cerrando los espacios de discrecionalidad que van encontrando, orientando así de mejor manera el gasto que realizan. Se han comprometido con el apego irrestricto a los planes de autoridad que ya desde hace tiempo regulan nuestro gasto, con la clara certeza de cuidar el dinero público y de emplearlo en las prioridades que ha señalado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual se ha convertido en nuestra norma y en nuestra hoja de ruta. Por otro lado, este acuerdo nos permite también construir un buen marco de relación entre universidades y entidades federativas, de modo particular en la construcción de acuerdos con respeto irrestricto a la autonomía de las universidades y en la transparencia del manejo de recursos públicos que debieran regularse a partir de mandatos de ley e incluso constitucionales. El propósito mayor consiste en convertir las prácticas de voluntad individual de las instituciones en conductas generalizadas de responsabilidad ante la ciudadanía, es decir, en una normalidad institucional y democrática de transparencia. El mejor resultado que esperamos del Acuerdo Nacional es trasladar lo que parece ser un conjunto de acciones orientadas para las instituciones de educación superior hacia el ámbito mayor de la vida pública, a convertir el compromiso de unos actores institucionales en una vasta realidad que consolida las tareas de órganos del Estado en materia de transparencia y de cercanía indispensable con la población a fin de reforzar su legitimidad social. Para la NUYES es una satisfacción sentar al lado de instituciones tan reconocidas como las que ustedes representan los fundamentos de un acuerdo nacional que nos convoque a emprender tareas conjuntas en favor de los intereses superiores de la nación desde un firme compromiso de las universidades por la transparencia y la rendición de cuentas. Damos hoy, bien lo decía el diputado Herrera, un paso más hacia la consolidación de un sistema de educación superior cercano a las necesidades de las comunidades a las que sirven, altamente confiable para el conjunto de la sociedad y sobre todo con una amplia legitimidad social, avalada por el buen manejo de los recursos, por sus grandes fortalezas y por la aportación del extraordinario talento universitario al desarrollo del país. Tenemos la confianza del pueblo, de eso no me queda la menor duda. Y para seguirla honrando, buscamos también la confianza de nuestras autoridades, porque al final estamos por el mismo objetivo. Hago votos porque este acuerdo abone efectivamente a que esa confianza entre el gobierno y las universidades se fortalezca y se consolide. Muchísimas gracias, enhorabuena, buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Voy a otorgarle el uso de la palabra al doctor Javier Saldaña Almazán, presidente de la Comisión de Fiscalización de la NUYS y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias, doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y también saludo con mucho agrado al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior del país, que viene en representación del maestro Mario Delgado Carrillo, y bueno, por supuesto también a nuestro líder en la NUYES, al doctor Luis González Plasencia, secretario ejecutivo, a los representantes de las asociaciones como Mereyam, UBIES, y a todos nuestros queridos diputados, también diputadas, rectoras, rectores, que hoy nos damos cita
aquí para firmar este acuerdo nacional tan importante para la rendición de cuentas, la transparencia de las universidades públicas estatales, que como ustedes saben, para nosotros ya es una cultura, es una manera también de vida institucional. Hoy también quiero agradecerle a los diputados y diputadas que ya fueron debidamente presentados, sin novedad de tiempo. Avanzo con lo que comentamos en este documento. Hoy asumimos con un compromiso que va más allá del cumplimiento normativo. Firmamos un pacto público que representa una gobernanza universitaria basada en la confianza ciudadana, la eficiencia institucional y la rendición de cuentas como eje de la transformación educativa, con el propósito claro de concretar la firma de un acuerdo nacional por la rendición de cuentas y la transparencia en las universidades públicas estatales. Acuerdo que se convierte en el parteaguas histórico de voluntad, cooperación institucional entre la universidad y el Estado mexicano. Desde la Comisión de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la NUYES, que tengo el honor de presidir y donde convergen más de 244 instituciones de educación superior, reconocemos que este acuerdo nacional no es el inicio, sino la consolidación de un modelo universidad pública estatal que hemos venido construyendo con disciplina, aplicación transparente y eficiente del presupuesto, con resultados, pero sobre todo con impacto positivo, contribuyendo en el desarrollo de nuestro país. La historia reciente demuestra que nuestras instituciones no han rehuido al escrutinio público, sino por el contrario, lo hemos convertido en una oportunidad para fortalecernos. Desde el 2007, las universidades públicas estatales comparecemos de manera continua ante esta honorable Cámara de Diputados para presentar nuestros informes financieros y académicos. Desde el 2018 nos comprometimos a adoptar un esquema de austeridad con racionalidad, eficiencia y compromiso con la excelencia. Y hoy reafirmamos esa ruta con una política nacional que nos une, nos cohesiona y nos proyecta como un sistema universitario consciente y corresponsable. Este acuerdo que hoy firmamos pone en el centro a 3 pilares de una universidad con visión y perspectiva de transformación. 1, la transparencia como principio y como práctica. La eficiencia como piedra angular del uso de los recursos públicos. La rendición de cuentas como manifestación de autonomía con responsabilidad social. Las universidades no solo hemos tenido la coherencia ética de gobernar con austeridad, lo hemos convertido en una estrategia demostrativa de voluntad y cooperación. Prueba de ello es en el incremento sostenido de la matrícula de los últimos años. Aún con contextos adversos, hemos logrado conseguir el incremento de espacios significativos en nuestras matrículas, la diversificación de nuestras carreras. Esto solo ha sido posible gracias a la reingeniería de procesos y la austeridad, por supuesto, a la optimización del talento humano, a la focalización de los gastos en funciones sustantivas de la educación, la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión, que son detonantes de la transformación social. Como universidades hemos sido entes fiscalizables que se rigen por un estricto cumplimiento a la ley, conscientes de que somos espacios donde se construye en ciudadanía, donde se ejerce el pensamiento crítico, donde se forman generaciones para un México que exige instituciones cada vez más abiertas, responsables, cercanas a la sociedad. Por ello, este acuerdo no es un acuerdo solo de papel, es un acto genuino de responsabilidad. Es el reconocimiento de que la universidad pública es
patrimonio del pueblo de México y que su conducción debe estar a la altura de esa confianza que se genera a partir del pleno cumplimiento de la buena aplicación de los recursos financieros y obviamente con austeridad. Con este acuerdo también reconocemos la necesidad de una fiscalización inteligente con visión de mejora permanente. También este gran acuerdo busca contribuir capacidades internas, fortalecer nuestros órganos de control, dar acompañamientos a las auditorías con capacitación y con herramientas modernas de gestión para asegurar que cada peso invertido en este alineamiento con una misión educativa para la que fue direccionado. La creación de los planes institucionales de austeridad y modernización, la racionalidad del gasto y la digitalización de los procesos, el uso responsable de activos y la transparencia en adquisiciones son parte de una agenda de innovación pública que las universidades estamos ya caminando y liderando en el ámbito educativo. Hoy más que nunca necesitamos un Congreso aliado de la educación pública o, por supuesto, asimismo, una universidad que entiende que los nuevos retos exigen instituciones abiertas, auditables, adaptables a los nuevos paradigmas, sin renunciar a su autonomía ni a su misión de formar agentes de cambio a través de las aulas y de estudio. Agradezco a la NUYES, a la Auditoría Superior de la Federación, a las comisiones legislativas, a las organizaciones especializadas como Ameriyat y Admovíes, y por el uso a cada uno de los rectores y de las rectoras que han impulsado esta gran iniciativa. Como presidente de la Comisión de Fiscalización, asumo el deber de dar seguimiento puntual a este acuerdo, a traducir cada compromiso en acciones concretas y en brindar acompañamiento a cada universidad en la mejora de sus prácticas de gestión, si así lo requiriesen. Las universidades públicas estatales estamos listas porque ya lo estamos haciendo. Y hoy enviamos un mensaje claro a toda nuestra nación. Y saludamos a nuestra presidenta, por supuesto, Claudia Sheinbaum Pardo, que seguramente le está yendo bien en el encuentro del G7 en Canadá, porque ha impulsado, por supuesto, esta segunda etapa de la cuarta transformación, la transparencia como una convicción, la rendición de cuentas, más allá de una obligación, es una oportunidad para mostrar el trabajo y los resultados tangibles. Y por último, decir que la universidad pública no es un gasto, es una inversión para nuestra patria. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de los rectores, rectoras, los iré mencionando, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora en Administración Sandra Yesenia Pinzón, bienvenida, de la Universidad de Nayarit, la doctora Norma Liliana Galván Mesa, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño, de la Universidad Autónoma de Morelos, la doctora Viridiana Aiden León Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, rectora, y iré mencionando algunos más, así como los que están presentes. Tiene el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Ballesteros, que es quien preside la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy buen día. Saludo con mucho gusto a todas y a todos. Gracias, coordinador, mi coordinador Ricardo Monreal, por la invitación. Agradezco mucho también que estén con nosotros el doctor Luis Armando, director general de ANUYES, amigo, bienvenido a la Casa del Pueblo, igual el subsecretario Ricardo Villanueva,
Llévenle mis saludos, por favor, al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, nuestro amigo también y rector de la UAGRO, el doctor Javier Saldaña. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a mis amigas, amigos diputados, me da mucho gusto coincidir esta mañana tan importante aquí en la Casa del Pueblo. La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en nuestra labor humanitaria. Francesco Siaca. Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, invitados especiales. Para mí es un honor ser partícipe de la firma del Acuerdo Nacional para la Rendición de Cuentas y Transparencia en las Universidades Públicas de México. Me honra, ¿se escucha? Sí. Sí. Me honra dirigirme a todos ustedes para abordar un tema tan importante para el buen funcionamiento de nuestro gobierno, que es el pilar de toda democracia y que además es uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación. Siguiendo nuestros ideales y el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nos referimos a la rendición de cuentas y transparencia en México. Así es como los servidores públicos, instituciones y autoridades debemos informar y justificar de forma transparente las acciones y decisiones tomadas, sobre todo al hacer uso de recursos públicos que deben responder a las necesidades de la sociedad. Por ello, se debe de transparentar de una forma pública y accesible toda la información gubernamental. Nuestro gobierno debe actuar de forma abierta, clara y comprensible, dando acceso a datos que cualquier ciudadano pueda consultar, comprender y conocer de los gastos del dinero público y su aplicación. Así es como debemos ganarnos la confianza del pueblo, aplicando estos principios rectores de rendición de cuentas y transparencia para fortalecer la confianza pública hacia sus servidores, nosotros. Cuando hay transparencia, no hay espacio para la impunidad y cuando hay rendición de cuentas, hay justicia. Por eso celebro la firma de este Acuerdo Nacional por la rendición de cuentas y transparencia en las universidades públicas de México. Y por ello, desde la Comisión de Educación, celebramos y apoyamos esta gran iniciativa. Enhorabuena para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. También saludo a todos los que representan a sus universidades en Sinaloa, en Chihuahua, en Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Occidente, en Guanajuato, en Colima, en Baja California Sur. Tiene el uso de la palabra ahora la diputada Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor. Sí me escuchan, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados. Antes de cualquier cosa, quiero desear desde este espacio a la doctora, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, todo el éxito en los trabajos del G7 que se están llevando a cabo en la ciudad de Alberta, Canadá. Estoy segura que con la frente en alto, como sabe hacerlo la presidenta, llevará el nombre de nuestro país y que tendrá el mayor de los éxitos defendiendo la soberanía nacional. El día de hoy nos encontramos en este auditorio Eberto Castillo para celebrar este acuerdo nacional por la rendición de cuentas y transparencia con las universidades públicas de México, el cual será suscrito entre la Cámara de Diputados y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es una asociación que aglutina a 244 universidades y representa también una población de 3.6 millones de estudiantes. La firma de este acuerdo nacional es la respuesta responsable al llamado que hizo la presidenta de la República para fortalecer la educación superior de nuestro país
y abrir espacios para que las y los jóvenes puedan acceder al nivel educativo. También considero que este acuerdo es producto de la buena voluntad, el diálogo, el respeto y el firme deseo de colaboración entre las instituciones. Todo esto con el único objetivo de contribuir al fortalecimiento de la educación superior bajo un marco de integridad, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Desde la Cámara de Diputados y desde, obviamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que tengo el honor de encabezar, reiteramos nuestra disposición y apertura permanente para dialogar con todos los poderes, las instituciones y sectores de la sociedad sobre aquellos asuntos que conlleven un beneficio para todas y todos los mexicanos. Este instrumento será clave en la actuación como diputadas y diputados para enriquecer el diálogo y colaboración y que podamos cumplir a cabalidad con nuestras facultades constitucionales. Por ejemplo, para que podamos elaborar y aprobar mejores leyes, más racionales y que verdaderamente tengan un impacto positivo en la realidad social, para que estemos en condiciones de diseñar y aprobar un mejor presupuesto, este instrumento fundamental para las políticas públicas que implementa el gobierno en beneficio de toda la sociedad, y también para que podamos llevar a cabo ejercicios de control parlamentario y de fiscalización basados en elementos técnicos, objetivos y transparentes. Quiero expresar en este momento mi más sincero reconocimiento al doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, a las autoridades de la Secretaría de Educación, muy en especial a mi amigo querido y paisano Ricardo Villanueva, a la Asociación por su disposición para promover la suscripción de este importante instrumento. En virtud de este acuerdo, las universidades públicas e instituciones de educación superior implementarán procesos de gestión que les permitirá hacer más racional y eficiente el ejercicio de sus recursos presupuestales. Con la materialización de este convenio habrá una mayor coordinación entre las universidades e instituciones de educación superior, con la Auditoría Superior de la Federación en los procesos de revisión y fiscalización, y también permitirá una mayor colaboración con la Cámara de Diputados en el marco del proceso de discusión y aprobación del presupuesto destinado a la educación superior, porque traerá grandes beneficios a la educación superior, a la educación de las y los estudiantes, a la educación de nuestros jóvenes. Tendrá también importantes beneficios a las actividades y funciones de investigación que realizan las universidades para aportar soluciones a los problemas públicos y para contribuir al desarrollo nacional. También impactará positivamente en la difusión de la cultura y las artes que realizan nuestras universidades. En suma, este acuerdo de colaboración será muy benéfico para la educación pública de nuestro país. Este acuerdo nacional representa la posibilidad de que miles de jóvenes accedan a la educación superior, lo que nos fortalece y enriquece como país. Enhorabuena a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, diputada Marilyn Gómez Pozo, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahora le concedo el uso de la palabra al diputado Erubiel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta Cámara de Diputados. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primeramente quiero felicitar, reconocer al diputado Ricardo Monreal por impulsar este tipo de eventos, de actos, de acuerdos. Y no me sorprende que sea así, porque el diputado Monreal es hijo de universidades públicas, es catedrático de universidades públicas, cree en la educación superior. Por eso, nuestro reconocimiento, diputado Monreal, a usted y a la ANUIS, a la Secretaría de Educación, a quienes participan en este convenio, en este acuerdo, a mis compañeras y compañeros diputados, presidentes de diferentes comisiones, y es un evento muy importante y muy relevante. Un segundo punto quiero abordar.
hacer un justo reconocimiento a la universidad pública como tal, hacer un reconocimiento a su aportación a la sociedad. Hoy estudian miles y miles de jóvenes en sus universidades y de esa manera evitamos que en algunos casos caigan en manos o sean cooptados por la delincuencia. La labor de la universidad pública en México es muy relevante, es muy importante. Yo les pido de favor, y si me lo autoriza el diputado Monreal, llevar en nombre de la Cámara de Diputados el reconocimiento a sus comunidades universitarias, a los directivos, a los catedráticos, a los alumnos, por la tan importante labor que realizan y la aportación que hacen a la sociedad. Por último, quiero hacer una invitación. Tengo la oportunidad de participar en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y como todos sabemos, hoy día la inteligencia artificial es el tema, no solo en México, sino en todo el mundo. Y lejos de temerle, y lejos de que pensemos en los riesgos, que los hay desde luego, en la inteligencia artificial, aprovechémosla. Y esto es cierto que las universidades que ustedes representan, de los diferentes estados del país, pueden sumarse a esta gran cruzada que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, presidenta científica de la República, hija también de universidades públicas, está impulsando. Quiero reconocer ya que hay universidades mexicanas que están, por ejemplo, impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial en temas de salud, y me centro concretamente en temas de salud por su importancia. Hay ya un startup impulsado por una universidad que permite detectar enfermedades como la diabetes en poblaciones vulnerables a través de inteligencia artificial. Pero hay que reconocer que todavía es incipiente. Hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde con inteligencia artificial se puede detectar o hacer radiología, atender temas de oncología, predicción de riesgos. Reino Unido, por ejemplo, tenemos el caso del Deep Mind Health, que permite detectar enfermedades oculares o renales, incluso más preciso a veces que la de algunos médicos especialistas. En China tienen una app de uso masivo que tiene a 300 millones de suscriptores y en donde pueden hacer consultas médicas gratuitas, básicas desde luego, no va a sustituir nunca a un especialista. En la India, con inteligencia artificial se detecta cáncer de mama y algo muy importante, que tienen aparatos, por así llamarles, móviles y pueden ir a comunidades lejanas, portátiles específicamente. Suiza, con el celular, con la cámara del celular, pueden medir el ritmo cardíaco y detectar arritmias con inteligencia artificial. Y así hay muchos ejemplos que podríamos tener y yo estoy cierto que en un futuro, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de su comunidad científica, de sus respectivas universidades, podamos aportarle a México y al mundo beneficios de este u otro tipo para bien de la comunidad. Una vez más, felicidades y saludos a sus comunidades universitarias. Gracias. Muchas gracias, doctor Erubiel. Le damos la palabra al subsecretario de Educación, Ricardo Villanueva. Adelante. Muchas gracias, diputado Monreal. Yo, bueno, quiero efectivamente iniciar, como lo dijo ya el diputado Erubiel, agradeciendo al diputado Ricardo Monreal, que efectivamente es un universitario y que en la época que a mí me tocó estar del otro lado, como están ustedes, de rector de la universidad, siempre contamos con un aliado de la autonomía y de las universidades cuando se discutió la Ley General de Educación Superior, por ejemplo. Y en el caso específico mío, aprovecho, diputado, los momentos más difíciles que viví como rector de la Universidad de Guadalajara, siempre estuviste ahí para escucharme, para abrir el oído, y eso siempre se valora
de los senadores en esa época y de los diputados. Entonces aprovecho para hacerte un agradecimiento público ahora desde esta nueva responsabilidad. Y bueno, pues efectivamente agradecer a todos los presidentes de las comisiones que nos acompañen el día de hoy. Primero hablar de autonomía. Hoy queda claro el concepto que se debe tener de la autonomía. La autonomía no debe ser sinónimo ni de opacidad, ni de corrupción, ni debe ser al revés, debe ser un concepto de libertad y de transparencia. Y yo creo que hoy las universidades que firman este convenio demuestran ese compromiso de que la autonomía es al revés, es transparencia y es libertad. La autonomía se creó y los humanos inventamos esta intelequia para que el pensamiento crítico pudiera fluir sin los vaivenes políticos, sin los intereses particulares, y que eso ha permitido a la humanidad desarrollar conocimiento científico con la libertad que se necesita. Y yo creo que empezar el día de hoy, a mí me da mucho gusto, mi responsabilidad como subsecretario de Educación Superior, pues que empecemos sí a poner orden, y qué bueno que está aquí el maestro, el diputado Javier Octavio Herrera Burunda de la Comisión de Vigilancia, qué bueno que la Cámara de Diputados vea ese compromiso de las universidades claramente y firmarlo de cómo se concibe la autonomía y la educación superior. Pero el primer reto que tenemos también en este país, al que la presidenta nos ha convocado, es al tema de la desigualdad que sigue viviendo México. Mientras tenemos estados como Nuevo León, Sinaloa, el Estado de México, que tienen coberturas por arriba del 50% en educación superior, pues tenemos a Chiapas, a Oaxaca o a Guerrero por coberturas muy por debajo del 30%. Entonces, combatir el tema de la desigualdad es un tema que como país tendremos que abordar y desde la Subsecretaría de Educación Superior. Pero en el primer acuerdo que tuve con la presidenta, ya como subsecretario, me preguntaba que cuál quería un mes estar. Y mi respuesta muy espontánea fue, mi principal reto, presidenta, es bueno que estemos ante la Comisión de Vigilancia demostrando esto, pero el siguiente reto será que estemos mucho en contacto con la diputada María de los Ángeles Ballesteros y hablar con la Comisión de Educación y también con el diputado Rubiel Ávila, hablando de ciencia y tecnología. Yo espero que los siguientes años hablemos más con ustedes que de temas de fiscalización y que hasta el último dejemos a Marilyn, que también te vamos a buscar, Marilyn, porque se necesita, después de hablar de educación y de tener clara una visión de un país y tener universidades totalmente transparentes, que se eficienten los recursos, que haya planes de austeridad, que se garantice que el gasto está en las aulas de este país, ahí sí, y con un proyecto educativo, es con lo que tenemos que tocar la puerta de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Tenemos que venir a pedir esa frivolidad que se llama presupuesto. Digo, lamentablemente se necesitan esas cosas frívolas como el dinero para hacer un proyecto pero yo sí quiero invertir el que primero hablemos de presupuesto y después de educación. Yo voy a intentar que siempre primero hablemos de educación y ya que tengamos claro qué queremos, ahora sí acudimos a pedir el presupuesto que se requiere para esa necesidad educativa. Y si queremos hablar de educación, yo simplemente quiero dejarles 3 preocupaciones que quiero compartir hoy con la Cámara de Diputados, porque es de las preocupaciones que yo tengo y que he venido planteando en los distintos foros. Es un tema casi darwiniano el que van a vivir las instituciones de educación superior en la siguiente década. Lo que extingue a las especies no es la magnitud del cambio al que se enfrentan, sino generalmente la velocidad de ese cambio. Porque si no tienes la capacidad de adaptarte al cambio, es cuando ese proceso de resiliencia que tienen las especies, de adaptación, puede sobrevivir a cambios abruptos y agresivos, siempre y cuando haya tiempo de adaptarse a ese cambio. Bueno, a nivel del conocimiento, en la siguiente década, todas las instituciones de educación superior del mundo van a vivir no un problema de un cambio radical, como es la inteligencia artificial. Es un cambio enorme. Pero los cambios grandes no me preocupan. O sea, lo que me preocupa es la velocidad que está adquiriendo la tecnología. El lenguaje económico
y el lenguaje tecnológico han revolucionado su velocidad a nivel de peligro de extinción, perdón que lo diga tan dramáticamente, de las instituciones de educación superior. Mientras el teléfono tardó 90 años en llegar a los primeros 100 millones de habitantes y fue una tecnología que afectó la educación, yo creo que sí. La electricidad tardó 70 años. ¿Modificó la educación? Yo creo que sí. El carro, 60 años. El celular tardó 16 años en llegar a los primeros 100 millones de seres humanos. La Internet, 7 años. Y la Internet todavía no llega a todas nuestras escuelas. Y ahí vamos adaptándonos. Pero el ChatGPT tardó 2 meses en llegar a los primeros 100 millones de seres humanos. Entonces, mientras el teléfono tardó 90 años, el ChatGPT en 2 meses. Entonces, en 1945, el conocimiento se duplicaba cada 25 años. En 30 años después, en el 75, cada 12 años. Hoy se duplica el conocimiento cada 24 horas con la inteligencia artificial y según el último estudio de IBM ya habla de 12 horas. Entonces, lo que hacemos las universidades es que somos las instituciones civilizatorias que hemos ayudado por más de 1400 años a los humanos a civilizarnos transmitiendo los conocimientos con método y de manera intencionalizada con planes de estudio que ayudan a transmitir el conocimiento de una persona a otra. Entonces, lo que administramos es el conocimiento, pero nuestro poder real, social, en muchas ocasiones está basado en un título. Las universidades tenemos el monopolio de los títulos. Nosotros decidimos qué ser humano puede abrir a una persona, qué ser humano puede construir un edificio, qué ser humano puede llevar un juicio ante tribunales. Y eso todavía pasa por las universidades. Pero para que nos preocupemos más si la velocidad no es suficiente. La educación como escalera social también está cambiando el valor de los títulos. En el 2016, según la encuesta nacional de ingreso de los hogares mexicanos del INEGI, alguien que tenía un título de licenciatura, que lograba ser un profesionista, de los pocos mexicanos que lograban eso, contra alguien que solo había estudiado primaria, en el 2016 el potencial de crecimiento de ingreso era 395% más que alguien que estudió primaria. Entonces, un título universitario sí te garantizaba 395% más un ingreso que alguien que no tenía acceso a la educación superior. Bueno, alguien que lograba un doctorado era 1260% más su ingreso. Entonces, la educación de una licenciatura y de un posgrado efectivamente era una escalera social. Tan solo 6 años después, en esta misma encuesta, no, o sea, en el 2022, vamos a hacer este corte en el 2024, es una encuesta bienal, la licenciatura pasó de 395%, en 6 años bajó a 218%. Y un título de doctorado bajó de 1260% de más ingresos a 566%, o sea, casi el 40%. Estamos terminando un estudio que yo sí logré hacer en Jalisco y ahora lo quiero hacer en todo el país, para documentar cómo los niveles de desempleo están más altos entre más nivel de estudio se tiene. ¿A qué voy? El valor de los títulos está cambiando. La velocidad del conocimiento se está acelerando. Y ese concepto de universidad que tenemos hoy, de que las universidades estamos para un joven de 18 a 23 años y no lo volvemos a ver en nuestra vida, está caduco. Entonces yo he venido en estos 2 meses y lo seguiré haciendo el tiempo que esté de subsecretario, tratando de convencer de que tenemos que hablar de educación, porque sí estamos en riesgo este modelo de universidad con el que estamos educando en todo el mundo. Las humanidades están decayendo la cantidad de aspirantes de manera dramática. Historia, sociología, filosofía, nadie quiere estudiar humanidades. Están la cantidad de aspirantes bajando de manera terrible. La ciencia básica está estancada en este país y lo que crece es administración y derecho y contaduría. En todo el mundo lo que está sucediendo es que bajan las humanidades, pero crecen las carreras STEM, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El problema que está viviendo México es que no crece lo STEM. Bajamos humanidades, estancamos la ciencia básica y crece administración, contaduría y derecho. Entonces, necesitamos replantear como país el rol de la universidad como institución civilizatoria.
Entonces yo creo que las universidades, el reto que tenemos es abrirnos para toda la vida. Los conocimientos y la vigencia de los conocimientos dura tan poco ya. A los 5 años cualquier ser humano necesita reactualizar. Hoy el 60% de los egresados ya requieren una actualización. Y al día de hoy mi universidad, yo estudié Derecho en el Plan 23 de la Universidad de Guadalajara, ya van en el Plan 25 y nunca me ha vuelto a convocar la universidad a actualizarme. Cambió el sistema de justicia adversarial, las habilidades que se requerían para un abogado eran escritas, hoy son de argumentación porque son orales y nunca me ha vuelto a convocar mi universidad a decirme, Ricardo, lo que te enseñé necesita una actualización. Entonces el proyecto que vamos a impulsar para transformar y el que me siento muy orgulloso que la Presidenta de la República me haya invitado a transformar a México, tiene que ver con transformar también a las instituciones de educación superior, pero bajo una lógica de un debate educativo y del rol que están jugando las instituciones de educación superior en la sociedad. En verdad no quiero ser dramático, pero está cambiando el valor de los títulos, se está acelerando demasiado la cantidad de conocimiento que es accesible, la vigencia de los conocimientos, por lo tanto, cada vez dura menos. Por lo tanto, una universidad que solo recibe de 18 a 23 años y a los 28 años cuando necesitas actualizarte o a los 33 o a los 38, esa universidad no está abierta para ti para actualizarte, esa universidad va a morir muy pronto. Entonces, los iremos convocando a que hablemos de esto, hablemos de los retos globales que vive la institución de educación superior y, bueno, pues sí, algún día también, perdón Marilyn, pero vamos a tener que hablar de presupuesto. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Me corresponde cerrar, clausurar este ejercicio. Este ejercicio en el que ha habido reflexiones valiosas. Este es un acuerdo nacional por la rendición de cuentas y transparencia en las universidades públicas en México. Cuando comenzamos a concebirlo, nos pareció muy importante. Le agradezco al doctor Luis Armando, a los rectores y rectoras de las universidades públicas que pertenecen a la NUYES, su empeño, su aprobación, porque es un tema que durante mucho tiempo hubo resistencia. Primero, con el argumento de la autonomía, no se permitía que entes públicos de vigilancia y auditoría ingresaran a nuestras instituciones superiores de educación. Es un debate que por fortuna quedó superado. Ahora ya la Auditoría Superior de la Federación audita, hace recomendaciones y aleatoriamente practica auditorías a todas las universidades públicas. Hemos avanzado y sin embargo creo que debemos profundizar. Por eso es este convenio, este acuerdo, este pacto que hoy suscribimos con ustedes desde el Poder Legislativo con el testimonio y con testigo al Ejecutivo al que no se le puede dejar fuera en esta importante labor con la que hoy nos comprometemos. En efecto, esta última reflexión de Ricardo nos hace suponer que estamos desactualizados. Él es mucho más joven que yo. No sé qué dirán mis alumnos de la escuela de la UNAM, con la que ya tengo impartiendo clases muchos años, pero yo salí egresado de Derecho en el 82
y del doctorado en el 85, en la UNAM. Ya he cambiado el libro de texto que escribí 5 veces. Doy, entre otras materias, constitucional y poder legislativo, pero ya la Constitución cambió de tal suerte que no puedo dar el mismo texto de derecho constitucional, menos los que dan poder judicial. Eso es imposible, porque ya no hay forma. Entonces la reflexión última sí me deja un grato sabor de que estamos en buenas manos en la subsecretaría. ¿Quién iba a pensar que los teléfonos celulares vieran a tener tanta importancia, de tal suerte que ya nadie usa los teléfonos móviles? Yo tengo en mi casa y seguramente en sus casas el teléfono, yo no lo he usado en los últimos 5 años. No he escuchado una llamada por teléfono. Y lo mismo a los que son deprimidos y que su depresión la resuelven con las compras compulsivas en tiendas y almacenes, también ya váyanse acostumbrando, porque también van a desaparecer los centros comerciales. Entonces está a una velocidad, como decía el doctor, ahora presidente de la Erubiel, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se han desarrollado aquí foros impresionantes de expositores que en el mundo están tratando el tema de la inteligencia artificial, y él solo dio una introducción de la preocupación que tenemos de estar a la altura de las circunstancias en esta Cámara para poder tener en cuenta todo el tema de la inteligencia artificial. Incluso muchos se niegan a que se regule. Es verdaderamente un problema serio el que tenemos en el Congreso. O lo mismo que decía Marilyn, que ya estoy de acuerdo, es una frivolidad hablar del presupuesto, dice Ricardo, pero es indispensable en su labor, que cada año tenemos que distribuir el gasto público en todos los entes que requieren de gasto público. O Javier Herrera, que ha sido también muy eficiente en su labor de presidente de la comisión, esta comisión de auditoría de las cuentas públicas, fiscalización. O María de los Ángeles, que es una mujer muy aplicada en materia educativa y siempre está pendiente de los temas de educación aquí en la Cámara y en el país. Por eso es muy importante esta firma, de verdad, es el inicio. Yo le digo a Luis Armando, y lo platiqué hace un rato también con Javier de Guerrero, rector de Guerrero, de que teníamos que cuidar que se llevara a cabo con eficacia este instrumento, que realmente funcionara a todos. Y veo de parte de la mayoría de los rectores y las rectoras emoción y ganas de trabajar en este entorno, en este propósito del cual hoy firmamos. Yo quiero aprovechar para que desde aquí, desde la Cámara de Diputados, donde estamos trabajando, hablé con 3, 4 rectores, no tengo el beneplácito de todos, pero mandarle un saludo a la doctora Claudia Sheinbaum desde aquí de la Cámara de Diputados, decirle que vamos a salir adelante, que cuente con nosotros, que la irrupción de la agenda que hoy sostendría con el presidente Donald Trump es un incidente en donde se privilegió atender la guerra que está lamentablemente suscitándose en Irán, Israel, y que el presidente Donald Trump salió con urgencia a atender y a dictar o firmar algunos decretos. Seguramente se va a reponer esta reunión, se va a reponer esta plática que estaba prevista hoy para hablar sobre migración, comercio, tarifas, intercambios,
comerciales y la relación de la vecindad entre México y Estados Unidos. Así es de que confiemos. La presidenta Claudia Sheinbaum siguió su agenda, tenía varias entrevistas con el sector económico de ese y otros países, tenía reuniones bilaterales con los jefes de Estado y continuó su agenda. Seguramente mañana estará con nosotros. Así es de que desde aquí, desde la Cámara de Diputados en México, le mandamos un abrazo y las buenas vibras. Pronto regreso y feliz regreso. Enhorabuena y vamos a proceder a la firma de este convenio, del que ya todos hemos hablado con las correspondientes reflexiones que de ellas han surgido de estas pláticas y conversaciones. Por favor. Muchas gracias, doctor Monreal. Procederemos a continuación con la firma del Acuerdo Nacional para la Rendición de Cuentas y Transparencia en las Universidades Públicas de México. Por parte de la Cámara de Diputados, lo hacen el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como las diputadas y diputados presidentes de las comisiones que nos acompañan, y por parte de la NUY, su secretario general ejecutivo y el presidente de la Comisión de Fiscalización. Como testigo lo hace el subsecretario de Educación Superior de la SEP. Este tampoco. Mira, Cintia, ayúdanos a que pasen la firma. Ayúdanos a que pasen las firmas, ¿no? Este sí. Este ya lo firmaste. No. Este tampoco lo firmado, Ricardo. Y Javier, que está, Javier Saldaña, que está al fondo. Este aquí está. No, te falta este. Dáselos uno a cada uno. Está bien. Muy bien. Falta. Dale. ¿Listos? Vamos a mostrarlo. Falta el desarmando. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias, diputado. De verdad, muchas gracias. La Cámara de Diputados les agradece su participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas.